Hola, nuevo vídeo, nueva reseña. ¿Os habéis preguntado alguna vez si la visión que tenemos del mundo se ajusta a la realidad? ¿O si por el contrario estamos influenciados tanto por sesgos propios como por sesgos que nos vienen del exterior en forma de informaciones erróneas o noticias que no son del todo ciertas o basadas en datos? Bueno, pues de todo esto nos habla el libro que os traigo hoy. Vamos a por él. El libro que os traigo hoy se llama Factfulness, de Hans Rosling, y es este que tenéis aquí. Bueno, en realidad es un libro escrito por Hans Rosling en colaboración con su hijo Ola Rosling y su nuera Anna Rosling Rondum. Se nota que son suecos, ¿verdad? Bueno, Hans Rosling fue un médico, profesor, investigador sueco que, bueno, en un momento dado de su vida, él estuvo trabajando mucho en, bueno, pues en zonas pobres, ¿no? En zonas del África subsahariana y, bueno, colaborando en proyectos. Él era un investigador de las Naciones Unidas y, bueno, en un momento dado de su vida, él se dio cuenta de que él no tenía una concepción del mundo que finalmente era lo que él estaba viendo en su trabajo de campo. Estaba viendo que los datos que él manejaba no se ajustaban realmente a la realidad. Entonces, bueno, pues Rosling lo que nos propone en este libro es que nos seamos capaces de poseer un pensamiento crítico que esté basado en datos y a pesar de que esté basado en datos, Rosling deja muy claro de que los números, los datos son importantes, pero no lo son todo. Rosling, para confirmar si realmente él estaba en lo cierto, se propone hacer un test con una serie de preguntas, en total 13. Son preguntas sobre el mundo en el que vivimos, preguntando pues sobre tendencias, sobre cifras, y en cada una de estas preguntas el autor ofrece 3 opciones de las que los participantes bueno, pues en la encuesta o en el test pues pueden elegir una de ellas. Rosling se da cuenta que, bueno, si el test lo hicieran una serie de chimpancés, los cuales pues elegirían las opciones pues aleatoriamente, es decir, con un acierto del 33,33333%, bueno, pues se da cuenta que los chimpancés harían los test mejor que nosotros, porque los seres humanos pues finalmente puntuamos bastante peor que los chimpancés prácticamente en la mayoría de las preguntas. Divide también los resultados por países, ¿no? Pues qué países tienen una visión más ajustada a la realidad, qué países no lo tienen. Y bueno, al final lo que Rosling concluye es que, bueno, si estamos trabajando con los datos equivocados, ¿cómo nos podemos plantear como sociedad, como civilización, pues resolver los problemas de nuestro mundo si realmente no estamos manejando información adecuada? Bueno, Rosling nos dice que estos datos equivocados nos vienen por un lado por parte de nuestra educación, la cual está anclada en unas décadas más atrás de lo que realmente estamos viviendo, y por otro lado se ve también influenciada pues por los medios de comunicación, los cuales, bueno, pues están orientados más a incidir en el drama, ¿no? En lo dramático de las situaciones, y no siempre nos muestran pues las cosas buenas que también tiene nuestro mundo. Para exponer su argumentario, Rosling, intentando dejar claro de qué manera nosotros no tenemos una visión ajustada a la realidad, lo que hace es presentarnos una serie de instintos que son los que no nos permiten considerar
los datos que tenemos a nuestra disposición de una manera acertada. Son 10 instintos y bueno, os los voy a leer porque no me los sé de memoria. Bueno, en primer lugar se trata del instinto de la brecha, en segundo el instinto de la negatividad, el instinto de la línea recta, el instinto del miedo, el del tamaño, el de la generalización, el del destino, el de la perspectiva única, el de la culpa y el de la urgencia. Vamos a ver ahora cada uno de ellos por separado. El primero de los instintos, como ya os he dicho, es el instinto de la brecha. Y lo que viene a decirnos es que nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia a tener que dividir las dos cosas, pues siempre en dos grupos y además casi siempre en dos grupos enfrentados. Por ejemplo, ricos y pobres, blancos y negros, hombres y mujeres. Bien, Rosling viene a aportar lo que, bajo mi punto de vista, es la gran idea, ¿no? El gran aporte del libro. Y es cuando viene a decirnos que hacemos mal al dividir los países en países en desarrollo y países desarrollados. Y como sustitutivo de esta clasificación que hemos hecho hasta ahora, Rosling lo que nos propone es dividir el mundo en niveles de ingresos y él propone 4 niveles de ingresos, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y curiosamente, bueno, pues resulta que la mayor parte de la población mundial se encuentra en los niveles 2 y 3, es decir, han salido de lo que sería del nivel con mayor pobreza, podríamos decir. ¿Qué tiene de malo el instinto de la brecha? Bueno, pues al final que lo que hace es que encontremos más puntos de división que no puntos en común, pues entre grupos, entre personas, entre comunidades, etc. Y al final lo que hace es pues cada vez ir aumentando más esta brecha y tener una clasificación que no es realmente la más adecuada. En el instinto de la negatividad, lo que viene Rosling a decirnos es que tenemos el hábito, la tendencia, el instinto, nunca mejor dicho, de fijarnos más en lo malo que en lo bueno. Y esto no es solo culpa nuestra, que también es nuestra propia culpa, sino que los medios también inciden mucho en resaltar estas historias que son más negativas, siempre nos cuentan las cosas malas, no hay más que ver los noticiarios, solo recibimos siempre pues un tren ha tenido un accidente, un avión se ha estrellado, un huracán ha dejado tal país sin recursos, ha habido un escape de petróleo en tal sitio, pero también hay noticias buenas que raramente nos llegan y esas noticias también ocurren y también deberíamos fijarnos en ellas para, bueno, pues para tener una visión más balanceada de lo que realmente está pasando en la realidad. En el instinto de la línea recta, bueno, pues esto es muy simple. Todos tendemos a ver progresiones que son lineales cuando realmente no son lineales, sino que si analizamos un poquito más los datos y vemos cómo están distribuidos, pues podemos encontrarnos curvas, ¿vale? Curvas incluso curvas exponenciales, tendencias que empiezan a subir y de repente se estabilizan, que bajan incluso. Entonces, bueno, es necesario incidir más en los datos, analizarlos mejor, ver la distribución, compararlos para poder ver, bueno, pues de qué manera realmente se dan las tendencias que finalmente nosotros interpretamos. El instinto del miedo lo que viene a decirnos es que, bueno, pues que el miedo nos paraliza y nos hace ver las cosas como realmente no son. Actuamos de una manera basados en ese miedo que tenemos y muchas veces pues no siempre es la manera más adecuada de actuar. En el instinto del tamaño lo que viene el autor a decirnos es que los números no podemos verlos como cosas aisladas, los datos no los podemos interpretar como números aislados, sino que lo tenemos que ver siempre en comparativa con otros, verlos en proporción para ver si realmente la información que extraemos de ellos pues es real, es creíble, es interpretable. ¿Por qué? Bueno, pues porque un número aislado no nos dice nada en realidad. Ahora, si el número lo vemos en comparación pues con todo lo que viene de atrás o incluso con la tendencia en que nos viene y con
el futuro también que se nos avecina, pues podemos ver mejor qué información es la que realmente nos está dando esos datos. Instinto de generalización. Bueno, pues que todos nosotros tendemos siempre a generalizar, ¿eh? Y esta generalización, bueno, pues se da pues porque estamos anclados a unas categorías, a unas categorizaciones que nos hemos creado nosotros mismos, que están, podemos decir, desactualizadas. Y tenemos el caso, por ejemplo, de lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo de los países en desarrollo y países no desarrollados, y la nueva propuesta de Rosling de los 4 niveles de ingreso. Bien, bueno, pues en las categorías lo que tenemos que hacer es repensarlas basadas en el mundo que vivimos actualmente, y ver si realmente pues son consistentes y de qué manera nos sirven. Las categorías, agrupar a las personas, a las sociedades, a las comunidades, debemos ver pues eso, puntos en común, cosas que comparten, y las circunstancias que se dan en cada caso para cada uno de esos grupos, para que podamos manejarlos de una manera más óptima. El instinto del destino, muy curioso, que viene a decirnos que a veces interpretamos que ciertas características innatas a ciertos grupos pues resulta que determinan su destino, y eso lo que nos impide es ver la posibilidad y el hecho de que está habiendo un cambio. Aquí Rosling dice una cosa muy importante y que comparto completamente, y es que haya un progreso lento, que haya una evolución lenta, no significa que no haya evolución, que no haya progreso. Es más, y volvemos a lo de antes, a comparar. Si vemos estos ritmos de cambio en comparación a ritmos unas décadas antes, podemos ver que son mucho mayores, van mucho más veloces que los que se daban anteriormente, a pesar de que ahora mismo nos parezca de que esos cambios se realizan demasiado lentos. En el instinto de la perspectiva única, lo que viene Rosling a decirnos es que, oye, vamos a ver, no nos fijemos solo en causas únicas y soluciones únicas. No. Cada caso es un mundo, y tenemos que analizar las cosas desde distintos ámbitos, aportando la visión desde distintos sectores, desde distintas personas que nos den su opinión, y aquí se ve muy claramente, bueno, y una cosa que critica Rosling es la actitud, entre comillas, de los expertos, que, bueno, por el hecho de que son expertos, no son capaces de ampliar su mente a otras visiones que posiblemente enriquezcan la suya propia, o incluso la corrijan del error que puedan estar cometiendo. El instinto de culpa, y todos lo conocemos, bueno, pues la manía que tenemos todos siempre de buscar un culpable. Esto ha sucedido por culpa de tal cual, esto ha sucedido por culpa de este gobierno, esto ha sucedido porque tal dirigente ha hecho tal cosa. Y bueno, no, posiblemente si ese dirigente no hubiese estado, a lo mejor se hubieran dado también las mismas, se hubiera desarrollado todo del mismo modo. Muchas veces no tiene sentido buscar responsables, ¿eh? Lo que hay que hacer es analizar el sistema que tenemos y por qué las cosas funcionan como funcionan, independientemente de los que estén más arriba, de los que estén en medio, de los que están abajo. Simplemente qué sistema tenemos y cómo se desenvuelve y cómo opera, qué circunstancias se dan en ellos, para poder ver si efectivamente podemos cambiar las cosas, y no basándonos simplemente en echarles la culpa a alguien o a un grupo de personas, que al final lo que estamos haciendo es darles más importancia de la que realmente tienen en el desempeño, pues, de la realidad. Y por último, el instinto de la urgencia, que bueno, pues lo que viene a decirnos es que los datos deben ser utilizados para contar la verdad, no para llamar a la acción, no para directamente y rápidamente ponernos a hacer cosas. No. Analicemos los datos con detenimiento, veamos qué es lo que tenemos, comparémoslo, veamos tendencias, veamos distribuciones de esto, y en base a ellos entonces tomamos una decisión. Pero no nos precipitemos, porque la precipitación al final lo que hace es que tomemos decisiones erróneas. Y nada más sobre este libro, un libro que me ha encantado, y la verdad creo que es
uno de los libros muy a tener en cuenta y que muchos de nosotros, si no todos, deberíamos leer porque es muy instructivo y te cambia completamente la forma de pensar. Es un libro de estos que yo llamo transformador. Os lo recuerdo, se llama Factfulness, lo tenéis aquí. Ahora mismo está, bueno, no está publicado en español, lo publicó en su momento Spectre y bueno, pero hay una buena noticia, y es que la editorial Deusto del Grupo Planeta tiene, bueno, pues pensado publicar este título en español en el mes de noviembre. Así que si no lo queréis leer en inglés, pues esperaros unos poquitos meses y ya os digo, pues en poco tiempo podréis disfrutar de este título que es muy enriquecedor, te hace ver el mundo de una forma completamente distinta, en ciertos puntos muy en línea con el libro Progreso de Johan Norbert, también publicado por Deusto, curiosamente. Y bueno, pues que os invito a todos que lo leáis, que es una lectura muy amena, incluso en inglés, es un inglés muy facilito de leer, muy sencillo, un libro muy cortito, 200 y poco páginas, si no recuerdo mal, bueno, al menos en la versión electrónica, que es la que yo he leído, y que se lee de un tirón, porque además es muy entretenido, con gráficas, con datos, con resultados de los test y bueno, test que incluso podéis hacer vosotros, ¿vale? Porque al principio del libro el autor lo ofrece sin la respuesta y podéis hacerlo vosotros y ver qué puntuación sacáis también en el test que os comentaba al principio. Nada más. Factfulness de Hans Rosling, 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué el mundo va a mejor de lo que creemos. Ese podría ser más o menos la traducción. Bueno, pues espero que os guste mucho este libro y si os interesa y me queréis dejar comentarios, pues ya sabéis, aquí en el vídeo me comentáis todo lo que queráis y estaré encantado de responderos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!